Bueno, vamos a seguir con Gálatas 5, y ahora vamos a ir desde el 16 en adelante. Vamos a leer hasta el 26 y llegamos donde llegamos después. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eterno Dios, te agradecemos por tu gran amor y por tu misericordia, y gracias porque tú eres bueno. Enséñanos hoy, Señor. Enséñanos, porque necesitamos que tú, con tu poder, con tu gloria, Señor, con tu misericordia, nos guíes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Habíamos visto la vez anterior cómo el Señor nos llamaba a seguir en libertad, la libertad que ya habíamos visto en Gálatas 5.1, una libertad basada en el Espíritu de Dios, una libertad basada en su palabra, no cualquier libertad, pero que no usemos esa libertad como ocasión para hacer lo malo, y habíamos visto algunos de los pasajes del apóstol Pedro y de Judas también. Nos había dicho en el versículo 13 del capítulo 5, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor unos con otros. De manera que el Señor nos llama a libertad. La libertad en el Espíritu, la libertad en amor. Y ahora nos dice: os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una abierta contradicción entre vivir en el Espíritu y vivir en la carne. Uno no puede andar medio en el Espíritu, medio en la carne. Uno no puede andar, bueno, ahora ando en el Espíritu, pero bueno, si pinta ir un poquito en la carne, andamos en la carne. No, eso Pablo no lo admite. La palabra de Dios no lo admite, el Señor no lo admite. O es una cosa o es la otra. No podemos estar en medias tintas, como dice también en el Apocalipsis: al que es tibio el Señor lo vomitará de su boca. Por eso no podemos ir a la mitad del camino. Tenemos que andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en la libertad y no satisfagan los deseos de la carne. De manera que también satisfacer los deseos de la carne también es andar en contra del Espíritu. O sea, si yo satisfago los deseos de mi carne, mis deseos carnales, entonces ya no ando en el Espíritu. Y esto lo decía respecto de aquellos que venían y les decían a los gálatas que tenían que ser primero judíos para después ser cristianos. Entonces, ¿qué les dice? Todo aquel que se abandona, que se va hacia una expresión religiosa y pone esa expresión religiosa por encima de la palabra de Dios, está satisfaciendo necesariamente deseos de la carne. Si yo pongo una enseñanza de hombres por encima de la palabra de Dios, estoy satisfaciendo algún deseo de la carne, lo cual suena lógico, porque si decimos que y aceptamos como cierto que algo que
esperamos que nos satisfaga económicamente o que nos satisfaga personalmente antes que la palabra de Dios, lógicamente estamos andando en la carne y no estamos andando en el espíritu, porque estamos buscando cuestiones que nos satisfagan a nosotros o que nos beneficien a nosotros, pero el Señor nos dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y ese buscar primeramente el reino de Dios y su justicia a veces no coincide con nuestros deseos o aquellas cosas que nosotros necesitamos, sino que a veces están en abierta contradicción con ello. Por eso es que dice andad en el espíritu, andad en el espíritu. Y este andar en el espíritu, que viene de una palabra que es peripateo, había unos filósofos que se llamaban los peripatéticos, que era porque aprendían mientras caminaban. Mientras ellos andaban caminando, iban charlando, iban hablando, iban viendo las cuestiones filosóficas que ellos trataban e iban aprendiendo de esa manera. De esta manera es que el Señor nos invita a aprender de las cosas del Espíritu, a andar en el Espíritu. O sea, no sentados en una cátedra o sentados en una silla escuchando, sino vamos a aprender y vamos a andar en el Espíritu en la medida en que andemos. Y como el movimiento se demuestra andando, como decía el viejo filósofo Carlitos Balá, pues andemos. Y qué gran verdad es esa. Entonces dice, andemos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Y por qué? Porque el Espíritu, este andar en el Espíritu, este nuevo camino que hemos empezado a caminar hace más o menos tiempo, es eso, es un camino, es un camino. Nosotros hemos iniciado un camino, y cuando iniciamos un camino, no podemos retroceder y después ir por otro camino. Ya iniciamos un camino y vamos ahí, como hacen los caballos, y ahí vamos derechito hacia donde el Señor nos guía. Pero ¿qué pasa? A veces, claro, como el camino también de la carne, porque la carne es otro camino, y a veces es paralelo, y a veces uno salta de un camino a otro, pero el Señor nos dice que no, que andemos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu. Y el Espíritu, este andar, ese es nuestro camino. Un camino al que ya se llamaba, el cristianismo era los del camino, eran aquellos que seguían un camino. O sea, al cristianismo se le llamó camino y se le llama un camino. O sea, el que anda en el cristianismo anda en el Espíritu y anda en ese camino. Ya en Hechos 9, cuando Pablo pide cartas para ir a buscar a los cristianos, dice, para ir a buscar a los de este camino, para ir a buscar a aquellos que son cristianos. Algunos esos que tienen características especiales que, bueno, en ese momento a Pablo le molestaban. En Hechos también, 18, cuando se habla de otros hermanos, 18:25, dice, habla del alboroto en Éfeso. Pablo estaba predicando en Éfeso y claro, como mucha gente se convertía, ya no compraban los templecitos de la diosa Diana y muchos de los plateros veían que su negocio iba en descrédito, entonces los llevan ante las autoridades y le dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza, dice. Pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Por eso dice en el versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. O sea, en primer lugar, cuando el Señor nos dice, andad en el Espíritu, que andemos por este camino, andar en el Espíritu no es una cuestión que va a ser sencilla. Para Pablo, en este caso, iba a ser una cuestión que le costó, que fue difícil, porque a Pablo lo tuvieron ahí, estuvieron 2 horas gritando, grande Diana de los Efesios,
se armó un alboroto no pequeño, tanto que así que las autoridades tuvieron temor de que se los acusara de sedición por haber hecho semejante alboroto. Pero hubo problemas por ese camino. Cuando Pablo nos está diciendo en Gálatas, andad pues en el Espíritu, anden por ese camino, por el camino del Espíritu, nos está diciendo, van a andar por un camino que a veces va a ser difícil de andar. Va a ser un camino difícil de recorrer, no es un camino sencillo, no es un camino fácil, no es un camino que pueda seguir cualquiera, y a veces uno lo toma al camino y no sabe por qué camino va. A ver, como nos pasa a veces en la vida cuando pasa en la calle, que uno toma un camino y no sabe cuáles son los recovecos de ese camino. Y a veces uno dice, uy, hubiera tomado la autopista que era más fácil. Pero en este caso también, a veces uno dice, uy, hubiera tomado otro camino, pero uno ya tomó el camino del Espíritu. Y si tomó el camino del Espíritu, debe seguir ahí. Y a veces va a ser un camino que va a disgustar a otros, que va a perjudicar a otros. ¿Por qué? Porque otros van a decir, como pasó con Pablo en este caso. Los que hacían templos de Diana o imágenes de la diosa Diana dijeron, wow, cada vez menos gente adora a Diana. Entonces cada vez menos gente compra nuestros productos. Entonces cada vez menos gente nos da dinero a nosotros. O sea, se rebajó, como casi siempre sucede, todo una cuestión económica. ¿Les importaba la pureza de la adoración de Diana? No les importaba. ¿Les importaba la pureza del templo de la gran diosa Diana o Astarte, o de cómo Éfeso era la gran ciudad en la cual estaba semejante templo, que fue considerado una de las 8 maravillas del mundo? No les importaba nada. Lo único que les importaba era que, plin, caja, se pagara su templecito. Y Pablo proseguía predicando. Y eso ocasionaba problemas al andar en el camino del Espíritu. Andar en el camino del Espíritu, andar en el Espíritu, nos puede llegar a traer problemas. Como ha traído problemas a muchos hombres y siervos de Dios y mujeres de Dios, que predicando el Evangelio le quitaron mercado al dealer zonal, y de repente el dealer zonal tuvo problemita porque ya no vendía la cantidad que vendía antes. Y sufrieron en algunos casos incluso la muerte en algunas situaciones. Porque andar en el Espíritu a veces lleva a esas cuestiones. Gracias a Dios a nosotros no nos ha sucedido. Pero a veces puede llevar a esas situaciones. A Pablo lo llevó a esas situaciones. Pablo murió decapitado, ejecutado por el Imperio Romano, porque anduvo en ese camino, por andar en el camino del Espíritu. Camino al cual le dice a los Gálatas, anden en ese camino, anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu. Ellos lo conocían. Ya le había dicho a los filipenses que seguir a Cristo era no solamente gozarse en él, sino también padecer por él. Entonces ya no había sorpresas con Pablo. El que escuchaba a Pablo y seguía el camino del Espíritu lo hacía sabiendo que bien podría suceder esto. Pero les dice, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. También en 24:14 de Hechos, predicando delante de un gobernante, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Seguir este camino, para muchos, incluso para muchos de los que nosotros consideramos hermanos, puede resultar hasta una herejía, puede resultar incluso una falsa enseñanza. Muchos van a decir, y sos un exagerado, no es tan así. Esto de andar en el Espíritu no es tan así que vos tenés que a rajatabla o tenés que dejar de adulterar, o tenés que dejar de mentir, o tenés que dejar de robar. No es tan así. El Señor te ama igual. Entonces, para muchos, seguir el camino del Espíritu significa ser considerado, incluso por algunos hermanos evangélicos, ser considerado o un exagerado, incluso en este caso, como le parecía a los que estaban en contra de Pablo,
les parecía una herejía, como al mismo Pablo le había parecido una herejía. Pablo perseguía a los cristianos porque los consideraba herejes, porque los consideraba blasfemos, porque los consideraba lejos de la doctrina que él había enseñado y aprendido. De manera tal que a veces seguir el camino del Espíritu nos va incluso a separar de aquellos que consideramos nuestros propios hermanos. Y lamentablemente esto se va a dar en estos tiempos. ¿Por qué? Porque muchos de los que consideramos hermanos siguen enseñanzas que están lejos de la palabra de Dios. Y lamentablemente, no para nosotros que seguimos la palabra de Dios, sino para aquellos que no siguen la palabra de Dios, se están desviando. Y para muchos de ellos hoy somos herejes. Somos, quizás no herejes porque van a decir, no, lo que pasa es que ellos son demasiado religiosos. Son, viste, esa gente que no tiene libertad en Cristo, que hace que se la pasa hablando de la Biblia y estudiando la Biblia. Exagerado, gente muy exagerada. Para ellos somos así, estamos segregados, como Pablo estaba segregado de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque él mismo no seguía sus caminos, no seguía. Él estaba metido con el camino del Espíritu, estaba empeñado en seguir el camino o andar en el camino del Espíritu de Dios. En Hechos también 18, 24 y 25 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este Apolo había sido instruido, y él anhelaba predicar la palabra de Dios, pero él en ese camino, en el camino del Espíritu, fue instruido, y él dice poderoso en las Escrituras. Todo aquel que anda en el camino del Espíritu necesariamente tiene que estar apoyado en las Escrituras, tiene que estar apoyado en la Biblia. No se puede andar en el Espíritu y no estar apoyado en la palabra de Dios. No podemos decir, bueno, si andamos en el Espíritu, pero nosotros con la Biblia mucho no, ¿viste? Porque la Biblia tiene algunos errores, dicen algunos, la Biblia es muy antigua. Nosotros andamos en el Espíritu, pero hacemos algo de yoga también y aplicamos psicología. Sí, la Biblia está bien, pero no tanto. No se puede andar en el Espíritu, como Pablo dice que andemos en el Espíritu, sin un apoyo integral en las Escrituras, en la palabra de Dios. No sé, eso es incompatible andar en el Espíritu con estar lejos de las Escrituras. Y eso es fundamental que lo sepamos, que lo hagamos, que lo enseñemos y que lo vivamos. Porque si estamos lejos de las Escrituras, es imposible andar en el Espíritu. Si no conocemos las Escrituras, es imposible andar en el Espíritu. Si las Escrituras no son nuestro pan diario, no son nuestro consejo diario, si no vamos a la palabra de Dios diariamente para que el Señor nos hable a través de su palabra, es imposible andar en el Espíritu. Imposible andar en el Espíritu. No existe manera de andar en el Espíritu si andamos lejos de las Escrituras, si estamos y somos ignorantes de las Escrituras, si somos indiferentes a las Escrituras, porque esas son todas las posiciones posibles ante las Escrituras. Uno puede ser ignorante de ellas, como el Señor les decía a los saduceos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Uno puede ignorar las Escrituras en dos sentidos: o ignorarla porque no sé nada de ellas, o ignorarla porque las sé pero no me importa. O puede ser totalmente indiferente a las Escrituras, o puede ser abiertamente contrario a las Escrituras. En cualquiera de esos casos, uno no puede andar en el Espíritu. No se puede andar en el Espíritu si uno no está agarrado de las Escrituras de una manera completa. Porque solamente así
agarrados de las Escrituras, podemos andar en el Espíritu. En 2 Corintios 3, dice 3:17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo de gloria en gloria, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el poder del Espíritu del Señor. Por el poder del Espíritu del Señor. Esto hablaba en cuanto a que somos ministros de un nuevo pacto. De manera que si nosotros queremos andar en el Espíritu y andar en la libertad de Cristo, tenemos que andar en el Espíritu del Señor. Y en el principio era el Verbo, era la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De manera que palabra, Espíritu, Jesús son inseparables. Es un combo. Yo no puedo decir, sí, adoro a Jesús, pero la palabra y el Espíritu no tanto. Yo ando en el Espíritu, pero Jesús y la palabra son inseparables. Palabra, Jesús y Espíritu. Porque Jesús, dice, es el Espíritu. Porque es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si queremos andar en el Espíritu, tenemos que andar en libertad y andar en su palabra. Es la única manera que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nos miramos en Jesús, en el Señor, en el Espíritu y en su palabra, entonces somos transformados. ¿Por qué? Porque si nos miramos en eso y estamos dispuestos a andar en el Espíritu, miramos y decimos, ¿qué diferencia? Podemos notar que mi situación actual, cualquiera sea, está tan lejana con el Señor que yo debo ser transformado. Y soy transformado, si es que realmente quiero andar en el Espíritu. Pero si yo me resisto y digo, bueno, el Espíritu no, o la palabra no, o el Señor no, entonces no puedo ser transformado, no voy a ser transformado. Y Pablo les estaba diciendo a los Gálatas, estas cosas son inseparables. Si querés andar en el Espíritu, y querés andar en libertad, y querés ser un siervo de Dios, y querés ser santificado, y querés ser transformado, es inescapable. Es necesario andar en el Espíritu, porque el Espíritu es el Señor, y si andamos en el Espíritu tenemos que andar en la palabra, porque la palabra es el Espíritu, como también dice Juan. De manera que Pablo le dice, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Y ese andar en el Espíritu, entonces, no es simplemente decir, bueno, voy a ir a un culto donde haya mucha manifestación y haya mucha efusividad, porque puede haber mucha efusividad y puede haber mucha manifestación, pero puede no haber nada del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se manifiesta a través de su palabra, se manifiesta en su palabra. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay verdadera libertad, no la libertad que ofrece el mundo, no la libertad con la que nos atrae el enemigo, sino la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Dice entonces, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, no satisfagáis los deseos de la carne. Nuevamente, una separación total entre el andar en el Espíritu y satisfacer los deseos de mi carne. Yo no puedo decir que ando en el Espíritu y vivir satisfaciendo los deseos de mi carne. La separación es absoluta, una separación absoluta, y depende, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, depende de nosotros. Porque Él no les dice,
Muchachos, párense esperen a que Dios desde arriba les agujere el cerebro y les meta esto de andar en el espíritu y no satisfacer. No, cada uno de nosotros toma la determinación, andad en el espíritu y no satisfagáis. Son dos órdenes que nos da Pablo, que nos da el Señor a nosotros. Algo que tenemos que hacer nosotros, porque si nos ordenan hacer eso, es porque nosotros tenemos que tomar la iniciativa de hacerlo, no esperar una cuestión mística y mágica que nos haga cambiar un modo de vida, sino que nosotros tenemos que tomar el modo de vida que Jesús quiere que sigamos, andar en el Espíritu. De manera que esto no es una cuestión, como decíamos, mística, sino es una cuestión de obediencia a Dios. No es una cuestión que voy a lograr de una manera mágica, no va a venir mágicamente, sino que es algo que yo tengo que dar el puntapié inicial y empezar a caminar, empezar a andar en ese camino. Y todo gran camino, decía otro, empieza con el primer paso. O sea, tenemos que dar ese paso, y es un paso de fe, porque no sabemos lo que vamos a encontrar más adelante. Es un paso de fe, pero es el paso de fe que el Señor quiere que demos para que caminemos en el Espíritu, para que nos satisfagamos. Son dos cosas que se van a ir dando mutuamente, porque si yo empiezo a caminar en el Espíritu y voy a empezar a dejar de lado los deseos de la carne, voy a empezar a no satisfacer los deseos de la carne, pero si yo tomo el otro camino y sigo satisfaciendo los deseos de la carne, y nunca voy a empezar a vivir y a andar en el Espíritu. Son cosas que se van a ir excluyendo mutuamente, que al principio pueden llegar a convivir un poco, y por ahí sí, nosotros somos seres humanos y vamos llevando nuestra humanidad con nosotros a lo largo de toda, como vamos a ver que Pablo lo hacía en Romanos 7, vamos a llevar nuestra humanidad con nosotros, pero lentamente, mientras caminemos con el Señor y caminemos en el Espíritu, vamos a dejar de satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque vamos a estar viviendo y andando en el Espíritu. Y luego dice el por qué. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea, los deseos de ambos lados se contradicen entre sí. Si yo deseo las cosas del Espíritu, no deseo las cosas de la carne. Pero si deseo las cosas de la carne, tampoco deseo las cosas del Espíritu. Son deseos que se contraponen el uno con el otro. Entonces, ¿cuál es el que va a triunfar? Y el que yo más alimente. Como esa vieja imagen que dice, ¿cuál es de dos perros, cuál es el que gana la pelea? Bueno, el que yo más alimente. Si yo alimento más las cosas del Espíritu, y voy a vivir en el Espíritu. Ahora, si yo alimento más las cosas de la carne, y voy a vivir en la carne. ¿Y cómo alimento al Espíritu? Con su palabra. ¿Cómo alimento al Espíritu? Con estar con los hermanos, con participar, con vivir, con la comunión cristiana, con leer la Biblia, con buscar de su palabra continuamente. Y si yo no quiero alimentar el Espíritu y me dedico a satisfacer los deseos de la carne, y bueno, voy a vivir en la carne. Como decíamos hace un ratito, es una cuestión de decisión personal, una cuestión de decisión personal. Esto le pasaba a Pablo en Romanos 7, Pablo lo decía porque tenía claramente, lo vivía él en sí mismo, Pablo dice en Romanos 7, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Luego empieza a hablar del pecado que mora en mí, es un interesantísimo pasaje para leerlo completo desde el 7 en adelante, pero nosotros vamos a leer desde el 15 al 23, que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en las leyes de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vemos que el mismo Pablo que le está diciendo a los Gálatas, vivan en el Espíritu, anden en el Espíritu, él mismo en su propio fuero interno llevaba esta lucha interna que todos vivimos, y que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, tomar la decisión de quién va a ganar esa batalla. ¿Quién es el que va a ganar esa batalla? Si la va a ganar el Espíritu o si la va a ganar la carne. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos dicen que se refería a una condena que llevaban algunos condenados, les colgaban un cadáver y tenían que andar con ese cadáver encima, y a medida que el cadáver iba pudriéndose, también iba pudriendo su propia carne. Entonces Pablo dicen que toma esa comparación y dice, ¿quién me librará de ese cuerpo que llevo cargando encima mío? Que soy yo mismo, que se está pudriendo y me pudre a mí, me va pudriendo a mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién tenía la decisión? Pablo. Ese mismo Pablo que a los Gálatas le dice, no satisfagan los deseos de la carne, porque Pablo evidentemente sabía muy bien lo que eso significaba. Por eso cuando leemos Gálatas a veces no lo podemos leer, o cualquier sector de la Biblia, desprovisto o despegado o fuera de todo el contexto bíblico, porque todo el contexto bíblico nos da una visión más clara de lo que nos está diciendo y lo que está diciendo en este momento Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea que los deseos, mi carne, mi propia carne, se está oponiendo a los deseos del espíritu en mi vida para que yo no haga lo que quiero, que es obedecer a Dios y andar en el espíritu. Ahora, eso depende de mí, porque soy yo el que tengo que decidir obedecer a Dios u obedecer a la carne, porque dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. De manera que la carne que mora en nosotros, los deseos de la carne que mora en nosotros van en contra del espíritu, Y esa es una decisión que debe tomar cada uno. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, como veníamos viendo, muchachos, yo ya les hablé, yo ya estuve con ustedes, le mandé cartas, le mandé representantes, le mandé gente que les hablara. Ahora, muchachos, depende de ustedes. Pongan un poquito de su voluntad y de su fe
y de esa obediencia que estoy esperando de ustedes, y vivan en el Espíritu, y anden en el Espíritu, y dejen de pecar de una buena vez. Vuélquense a Dios. Y vuélquense de verdad. No detrás de libertinaje, no dándole vuelta a la ley para decir, no, lo que pasa es que sí, tiene razón Pablo, pero si nosotros hacemos tal cosa y le damos la vueltita por acá y luego vamos por el otro lado, podemos llegar a hacer lo que se nos dé la gana a nosotros sin dejar de obedecer a Pablo. No se puede. No se puede, porque no podemos engañar a Dios. Dios sabe si estamos haciendo nuestra voluntad y los deseos de nuestra carne o si le estamos obedeciendo a Él. Podría engañar quizás incluso a mi esposa, tal vez, lo cual dudo bastante. ¿Puedo engañar a un amigo? Puedo engañar a un amigo. ¿Puedo engañar a la gente que podría engañar a la gente? Pero a Dios no lo puedo engañar. Él sabe si efectivamente estoy viviendo en el Espíritu o me estoy haciendo el que vive en el Espíritu. Él lo sabe bien. Por eso dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjense, si andamos en el Espíritu, la ley no tiene vigencia para nosotros. Pero si no andamos en el Espíritu, estamos bajo la ley y bajo la maldición de la ley. Que la ley dice que el que no ande de acuerdo a ella, morirá. Como dice el decálogo de Moisés. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, ya no estamos bajo la ley, porque la ley no nos puede tocar, porque no satisfacemos los deseos de la carne, sino que satisfacemos los deseos del Espíritu, que batallan contra lo de la carne. Y hoy me va a costar, y mañana un poco menos, y pasado un poco menos, y después un poco menos. Algunos lo comparan con el alcohólico, que va a Alcohólicos Anónimos y dice, solo por hoy no pecaré. O no beberé, dicen, ¿no? Solo por hoy no pecaré. Y cada día, día por día, día por día, y cada día es más fácil. Cada día es más sencillo, sin confiarse, porque un día oliste el alcohol y te desbarrancaste. Igual nos pasa a nosotros, porque nuestra carne está allí. Nuestra carne está allí. Y todos los días debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque estamos al borde del tobogán, ¿sí? Caminamos en la cornisa y no nos podemos equivocar. Tenemos que vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque ellos se contraponen. Uno va en contra del otro. Y si somos guiados por el Espíritu, como dice Gálatas 5:18, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Eterno Dios, te agradecemos por tu gran amor y por tu misericordia. Señor, obra para que ya, Señor, de una buena vez vivamos y andemos en el Espíritu, en la libertad a la que fuimos llamados, porque donde está tu Espíritu, allí hay libertad, Padre. Y dejemos de satisfacer los deseos de la carne, que se contraponen contra nuestros deseos, contra los deseos del Espíritu. Obra, Padre Celestial, en nosotros y guíanos para vivir conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.